Muy buenas magos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es lunes 28 de julio, lunes de acciones y como ya es costumbre en el canal, en este vídeo vamos a estar analizando 5 acciones americanas para hacer trading durante esta semana. Son 5 acciones que se encuentran en un excelente momentum de entrada al mercado, así que quédate hasta el final porque este vídeo te interesa. Suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo como este. Y comenta qué acción te gusta más para ir dándole seguimiento durante la semana. Ahora sí, mago, ponte cómodo, que empezamos. Pues muy bien, mago, vamos con la primera compañía. Va a ser MT Bank Corporation, ¿vale? Podemos ver como la estructura de largo plazo es claramente alcista. Podemos ver como aquí el precio hace un par de meses, bueno, bastantes meses, ya rompió esta zona de resistencia, por lo tanto es una señal muy positiva. Mínimos crecientes, si trazamos FIBO del último impulso, ¿vale? Vemos como el precio viene a testar la zona del 38 al 50%, pero obviamente nos vamos a centrar en la parte donde se encuentra el precio ahora para intentar hacer un trade durante la semana. No tiene sentido analizar para el mediano largo plazo, ¿vale? Vamos a ir a bajar un gráfico semanal. Podemos ver como la estructura en gráfico semanal es claramente alcista, ¿vale? El precio rompió esta directriz de máximos decrecientes. Primero por aquí tuvo... Bueno, la ruptura se ha ido con este gap. Luego un pequeño pullback, impulso, consolidación, impulso y retroceso, ¿vale? Si trazamos FIBO del último impulso en gráfico diario, podemos ver como claramente la estructura es alcista. Y como digo, si trazamos FIBO de este último impulso, podemos ver como el precio se encuentra por la zona de compra en torno al 50-61%. La vela que dejó el día viernes ha sido una vela muy alcista, ¿vale? Una vela con muchísimo rechazo, y la vela del día de la semana pasada cierra un poquito negativo, pero es una vela que cierra bastante alejada de los mínimos. Por lo tanto, yo pienso que esta compañía se encuentra en muy buena zona de compra para hacer un trade durante esta semana, ¿vale? Primera zona objetivo, obviamente toda esta zona de resistencia, ¿vale? El máximo anterior. Y luego vemos que tenemos subida libre. Si el precio acaba rompiendo esa zona de resistencia, tenemos subida libre hasta lo que sería el máximo histórico de los $225, ¿vale? Creo que es máximo histórico. Sí, máximo histórico. Por lo tanto, aquí sí que podemos tener muy buen trade. Vemos como el precio también ha venido a testear muy cercanamente la media móvil de 200 sesiones. Y por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes. Pues que el precio, bueno, podría caer un poquito más. Vamos a agarrar ese mínimo de ahí, ¿vale? Y podemos ver cómo la directriz está soportando el precio muy bien. Obviamente puede hacer un retroceso mayor, no sabemos lo que va a hacer. En principio la estructura es alcista y desde aquí sí que nos intentaríamos posicionar en compra, ¿vale? Primera zona objetivo, el máximo anterior, el 100%, y luego tenemos el máximo histórico, ¿vale? Si agarramos la herramienta del trade, pues bueno, aquí podemos colocar el stop por debajo de la misma vela diaria, así que sería un trade un poquito más agresivo. Podemos colocar el stop por debajo de la media móvil o podemos colocar el stop por debajo de lo que sería la directriz de los mínimos crecientes. Obviamente el riesgo-beneficio pues va a cambiar, ¿vale? Si vamos a buscar el máximo anterior, vamos a arriesgar más o menos 8,50 dólares por acción. El primer objetivo, el primer target no tendría la relación riesgo-beneficio que nos gusta, pero si vamos a buscar el máximo histórico, entonces sí, ¿vale? Aquí podríamos tener una relación de riesgo-beneficio más o menos o de un 3,8%, ¿vale? Casi un 4,1, ¿vale? Por lo tanto, el trade que iríamos a buscar sería este. Como ya digo, el stop ya cada uno lo puede colocar desde como quiera, por debajo del mínimo de la vela, por debajo de la media móvil, por debajo de la directriz de los mínimos crecientes, y si somos mucho más conservadores, por debajo obviamente del inicio del impulso, ¿vale? Así que bueno, ya ahí cada uno tiene que mirar su manera de operar. Pasamos a la segunda compañía, vamos con SNA. Podemos ver que claramente la estructura a largo plazo es alcista. Podemos ver que del último impulso, mirar, impulso, retroceso. Las velas mensuales también son bastante interesantes y de momento la vela mensual que está dejando este mes es una vela envolvente, ¿vale? Por lo tanto también tendríamos confirmación gráfico mensual, pero obviamente como es un trade para iniciarse durante esta semana, pues vamos a bajar de temporalidad.
Gráfico semanal, mirad, vamos a volver a trazar el pivo, impulso, retroceso, zona de compra, 38-50%, por aquí ya hace varias semanas nos dejó muy buena vela de compra con esa vela martillo, y lo bueno que ha tenido hace un par de semanas es que la directriz en el retroceso ya la ha roto, ¿vale? Podemos ver un máximo creciente, ya volvemos a bajar a un gráfico diario, ¿vale? Vemos que la estructura en la caída ya ha cambiado, tenemos máximos crecientes y mínimos crecientes, ¿vale? Entonces vamos a trazar el pivo del último impulso y podemos ver cómo esta compañía se encuentra en una zona de compra bastante interesante. Luego el precio pues creó aquí una consolidación tipo triangular, ¿vale? Ahí tenemos la ruptura, vamos a agarrar esto bien, ¿vale? Tenemos la ruptura al pullback y luego los mínimos crecientes. Por lo tanto, como mínimo deberíamos tener un trade alcista de la altura de este triángulo proyectado en la ruptura. Vemos que rompe, consolida, hace un pequeño pullback y para arriba, ¿vale? Por lo tanto el precio debería alcanzar la zona más o menos de los 370 dólares aproximadamente. Como digo, el momento se encuentra bastante interesante. Sí que es verdad que la media móvil se encuentra por encima, pero podemos ver como la vela de la semana pasada fue una vela muy alcista, y la de esta semana ha sido un pullback, y la vela diaria ha cerrado bastante alejada de los mínimos, testeando la zona del 50%. Esta zona que anteriormente fue resistencia la ha convertido bastante bien en soporte, y desde ahí el precio podría continuar con el movimiento alcista, ¿vale? Aquí pues depende cómo seamos de agresivos. Si agarramos la herramienta, colocamos buy stop por encima del nivel 61, somos muy agresivos, podemos colocar el stop por debajo de la misma vela diaria, y somos un poquito más conservadores, pues quizá el stop entre el 0 y el 23 sería lo ideal, ¿vale? El primer objetivo obviamente va a ser buscar la zona de los 370, y aquí tenemos un objetivo un poquito más grande del 2 a 1, ¿vale? Entonces ahí más o menos es el 2 a 1, venir a buscar lo que sería también la zona de los máximos históricos, ¿vale? Pero todo va a depender de dónde coloquemos el stop. Si colocamos el stop por debajo de la vela diaria y no nos salta, pues obviamente el riesgo-beneficio va a ser espectacular. Si lo colocamos por debajo de la zona ahora soporte, pues vamos a tener un riesgo-beneficio más del 3 a 1. Y si colocamos el stop entre el 0 y el 23, pues vamos a tener un riesgo-beneficio del 2 a 1, ¿vale? Entonces vamos a ir a buscar estas zonas objetivo en torno a los 370 y luego el máximo histórico, ¿vale? Puede dilatar un poquito el target. Así que bueno, en principio la zona de compra es clara y los target también. Así que este sería el movimiento que esperamos, el posicionamiento el día de hoy en SNA. Vamos con la tercera compañía, AJG, Arthur Gallagher. Podemos ver que la estructura a largo plazo también es claramente alcista. A mí es que me gusta para invertir en compañías que la estructura sea claramente alcista, y para buscar oportunidades de trading no es tan esencial, pero si la estructura es alcista pues muchísimo mejor, ¿vale? Y aquí podemos ver claramente estructura alcista. Vamos a bajar un gráfico semanal. Podemos ver cómo el precio aquí ha aguantado muy bien la zona de soporte. Si hubiera roto esa zona de soporte obviamente estaría creando una figura tipo doble techo, pero de momento eso no se ha dado, y también tenemos una directriz de mínimos crecientes, pues que el precio está aguantando muy bien, ¿vale? Si trazamos FIBO de todo este movimiento, podemos ver que el precio se encuentra en el largo plazo en una zona de compra bastante interesante, en torno al 50-38%, y podemos ver también como la vela de la semana pasada ha sido una vela martillo que cierra por encima del nivel 50, ¿vale? Ahora bajando a una temporalidad diaria, podemos ver, vamos a limpiar por aquí un poquito todo esto, ya sabemos dónde se encuentra el precio, ¿vale? Podemos ver cómo aquí había una zona de soporte importante, ¿vale? Tenemos la manipulación del mínimo con esta vela del miércoles 16 de julio, y luego lo que podemos ver que es esencial es la ruptura de la directriz. Vemos estos máximos decrecientes, y con la vela del día viernes el precio habría roto la directriz. Tenemos el acompañamiento también de la vela semanal. Por lo tanto, como tenemos ruptura al alza de esta figura en consolidación tipo triangular, lo que tenemos que hacer es agarrar la altura de esta figura, proyectarla en la ruptura con la vela diaria, y ahí nos va a dar una posible zona objetivo en torno a los 332-333 dólares, ¿vale? Aquí, ¿qué podemos hacer? Pues obviamente colocar un buy stop por encima del mismo máximo, porque o podemos bajar de temporalidad y ajustar un poquito más la entrada, a ver si hace pullback en la directriz rota o lo que sea, ¿vale? Pero yo marco la zona de compra, que sería el máximo de la vela del día del viernes. El stop sí que lo deberíamos de colocar
pero eso es que depende de cómo seamos de agresivos, ¿vale? Si esto lo colocamos por debajo de la misma vela, obviamente el riesgo-beneficio va a ser mucho mejor, ¿vale? Aquí podríamos tener un riesgo-beneficio más del 3-1 si iríamos a buscar ese máximo, pero si colocamos el stop por debajo del mínimo de la vela de manipulación, obviamente el stop va a ser mucho más grande. El riesgo-beneficio, si vamos a buscar este máximo, no va a ser del 2-1, ya tendríamos que ir a buscar el máximo del máximo histórico, ¿vale? El objetivo del máximo histórico. Ahí sí que tendríamos un riesgo-beneficio del 3-1, ¿vale? Pero bueno, ya depende de cada uno. El primer objetivo, como digo, es este de los 332 y luego ya veremos cómo se va desarrollando el trade, ¿vale? Pero este es el escenario alcista que estamos esperando. Obviamente, si abre con un pequeño retroceso, viene a testear nuevamente la media móvil de 200 sesiones o hace un pequeño pullback en la directriz rota y podemos ajustar un poquito más el trade, pues obviamente el riesgo-beneficio va a ser muchísimo mejor, ¿vale? Pero bueno, yo os marco el trade para la semana y ya cada uno, en base a su forma de operar, que vaya comprando, que vaya ajustando la compra, que vaya posicionando el stop donde él crea más conveniente, ¿vale? Pero el trade sería este de aquí. Vale, pasamos a la cuarta compañía, vamos con IBM, ¿vale? Podemos ver que la estructura a largo plazo es claramente alcista, desde que el precio rompió esta gran caída, ¿vale? Esta gran canal bajista, no ha dejado de subir. Vemos la ruptura, pullback, mínimos crecientes y el precio ha continuado subiendo muchísimo, ¿vale? Nos vamos a centrar en la parte alta del gráfico, que obviamente es donde se encuentra el precio ahora, y que podemos ver que esta semana con los earnings la verdad que ha caído bastante, pero si trazamos FIBO del último impulso, nos podemos dar cuenta que IBM se encuentra por la zona de compra más o menos del 50%, ¿vale? Y luego tenemos ya dos velas diarias que nos están indicando a cierto interés comprador. La vela del día jueves sí que me gusta más que la vela del día viernes, pero obviamente en esta zona de soporte que coincide con el mínimo anterior y con el 50% de retroceso FIBO, están entrando compra. Obviamente es una entrada bastante agresiva, ¿vale? Aquí ¿qué podemos hacer? Intentar comprar, ¿vale? Vamos a marcar el máximo histórico, ¿vale? Esa zona de resistencia. Podemos intentar comprar, colocar un buy stop por encima del máximo de la vela del día de hoy, del día del jueves, perdona. Si el precio cae y rompe esa zona de soporte, pues obviamente esa orden no se va a ejecutar y el stop sí que deberíamos de colocarlo por debajo del mínimo, ¿vale? Va a ser un trade agresivo. ¿Por qué? Porque el precio obviamente puede continuar cayendo. Iríamos a buscar lo que sería la zona de máximos históricos, ¿vale? Como mínimo venir a cerrar el gap. Eso sería lo mínimo que iríamos a buscar, pero ir a buscar obviamente el máximo histórico pues nos va a tener un riesgo-beneficio muchísimo mejor, ¿vale? Pero estas serían las dos zonas objetivo. Veremos cómo reacciona si es que cierra el gap. Si continúa subiendo, pues obviamente el objetivo de los $296. Aquí si volvemos a sacar a pasear la herramienta, el stop lo deberíamos de colocar a $10 por acción y luego mira como el target número 1 es casi del 2-1, ¿vale? Serían más o menos pues $19, se puede a 20, ¿vale? Ahí forzándolo un poquito, sí que podemos tener un riesgo-beneficio en torno al 2-1 y si vamos a buscar el máximo histórico, ya el riesgo-beneficio sería de más del 3-1, ¿vale? Así que obviamente IBM para el largo plazo me resulta muy interesante, pero para hacer un trade durante los siguientes días, el posicionamiento esta semana me resulta bastante interesante, ¿vale? Así que aquí tenemos la cuarta compañía para hacer trading durante esta semana. Y vamos con la última compañía, LIB, ¿vale? Una compañía que ha sido golpeada muchísimo en los últimos meses, pero podemos ver como el precio, cuando ha alcanzado esta zona de soporte, esta zona de mínimos, vamos a marcarla para que se vea bien. Aquí tenemos una zona importante que realmente la dilató hacia abajo, pero luego ha creado una consolidación bastante interesante, ¿vale? Aquí podemos ver cómo el precio rompe esa zona, pero luego recupera bastante bien. Y en un gráfico diario podemos ver que la estructura ya ha cambiado, ¿vale? Vamos a quitar esta zona de liquidez y aquí podríamos ver una zona clara de resistencia. A ver. Zona clara de resistencia. Y luego tenemos también unos mínimos crecientes. Vamos a agarrar la altura de esta consolidación y la vamos a proyectar en la ruptura, más o menos por ahí. Y vamos a tener una posible zona objetivo, ¿vale? Que casi
también se puede cruzar con esa media móvil de 200 sesiones. Podemos ver como la estructura en diarios claramente alcista, con máximos crecientes, ¿vale? Mínimos crecientes, por lo tanto vamos a trazar, mirar todo eso que era resistencia lo ha convertido muy bien en soporte. La vela del día viernes es una vela envolvente alcista y la vela semanal, bueno, es una vela con bastante volatilidad, cierra en positivo finalmente, así que nos vamos a guiar más por el gráfico diario. Si trazamos FIBO de todo el movimiento, ¿por qué de todo el movimiento? Porque ya tenemos varios ciclos. Mirad, tenemos el primero aquí, un segundo, primer ciclo, segundo ciclo, y ya este impulso ya prácticamente no supera el máximo anterior. Mira cómo ya se está abriendo el premercado y ya está abriendo con un gap al alza, ¿vale? Entonces, quizá el momento se esté pasando, ¿eh? Vamos a trazar el FIBO del último impulso, ahí intentando ajustar un poquito mejor la entrada. Podemos ver también la directriz de los mínimos crecientes, que el precio parecía que la rompía, finalmente la recuperó. Así que bueno, estamos en zona de compra, ¿vale? Está abriendo el gap, el premercado con un poquito alcista, pero obviamente se puede rellenar, ¿vale? La entrada de compra va a ser por encima del máximo de la vela del día viernes. El stop obviamente por debajo del mínimo. Y aquí vamos a tener un riesgo-beneficio, ¿vale? El stop por ahí. Y aquí iríamos a buscar ese objetivo. ¿Vale? No llega al 2-1 por muy poco, ¿eh? No llega al 2-1 por muy poco. Pero bueno, en principio debería ya de valer, ¿vale? Ese sería el objetivo. Y luego veremos cómo va reaccionando el precio. Quizá vaya a hacer algún retroceso de todo este gran movimiento bajista, ¿vale? Vemos que también aquí ya hay varios ciclos bajistas. Este será el primero con su consolidación. Segundo, consolida tercero. Y es probable que el precio vaya a hacer un retroceso quizá de todo este gran movimiento bajista, ¿vale? Por lo tanto, todavía le quedaría bastante recorrido. Mirad cómo el nivel 61 cuadra perfectamente con lo que estamos esperando del movimiento alcista, y luego obviamente puede venir a visitar la zona del 38-50%. Mirad cómo en el 50% también hay unos máximos bastante relevantes que el precio puede venir a visitar y a liquidar, ¿vale? Así que bueno, eso ya sería un trade para más largo plazo, pero yo creo que este movimiento alcista para esta semana vemos, mira, como ya el premercado ya se está reduciendo un poquito, así que en principio sí que podríamos intentar el posicionamiento en compra, más o menos hasta la zona de los 72,50, 72,25, ¿vale, magos? Así que bueno, estas son 5 compañías para hacer trading durante esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, siempre podéis dejar un like. También me podéis dejar en los comentarios cuál es la compañía que más os gusta, para ir dándole seguimiento durante la semana, para ver cómo se está desarrollando estos trades que hemos traído el día de hoy. Y nada más, si tenéis cualquier tipo de duda, pregunta también en los comentarios. Podéis compartir el vídeo, podéis compartir el canal si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda, y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un buen día, un saludo magos y chao.